Hola, mi nombre es Angélica y hoy quiero conversarte sobre mis sketchbooks o cuadernos de dibujo. Te voy a mostrar cómo voy plasmando las ideas que tengo, cómo esas ideas al final van estructurando las obras que he terminado. Los tengo por acá, así que vamos a verlos. Estos son mis sketchbooks del momento, entonces quiero compartir qué he hecho en estos sketchbooks. Entonces la primera es este de aquí, que es el más pequeño que tengo, me cabe en la mano, es de papel acuarela, es de 300 gramos y he tratado de hacer ilustraciones rápidas. Entonces trabajo en acuarela, es muy chévere porque para mí quita como la presión de estar tratando de llenar una página enorme en blanco, que a veces eso nos pasa cuando estamos empezando a llenar sketchbooks. El siguiente que tengo es este de aquí. En este momento solamente he hecho una ilustración. Mi propósito es llenarlo de diferentes aves. A mí me encantan las aves y he tratado de pintarlas y de reflejarlas en muchas ilustraciones mías. El siguiente es este de aquí, que también lo he trabajado con acuarela. Estas ilustraciones, algunas de estas las he publicado en Instagram. Esta de aquí, estas desde aquí, fueron hechas con marcadores acrílicos. Estas de aquí también las he posteado. Este papel me gusta mucho porque tiene textura, entonces cuando hacemos ilustración botánica, estas texturas vienen muy bien a la hora de mostrar pues como los detalles de las flores y de las hojas. Esas fueron las muestras del gouache que compré de Winsor & Newton. Aquí hice esta ilustración de estas flores, haciendo algunas pruebas. Tengo este otro de acá. Este fue un sketchbook que contemplé inicialmente para esas que iba a plasmar de pronto en grande. Por ejemplo, este de aquí fueron estudios que hice de algunas ilustraciones para una pintura de unas frutas que hice. Este finalmente sí lo llevé a cabo. Pareció muy chévere tener como el registro de cómo iba a quedar o de cómo se iba esbozando la idea. Aquí tengo las combinaciones de color que iba a llevar a cabo. Quería que tuviera mucho contraste, así que estos estudios de aquí y todas estas anotaciones me sirvieron muchísimo. Igual que en este de aquí. Este también fue parte de esa composición de frutas, entonces también me sirvió bastante todo este análisis que hice aquí. Y aquí también he hecho estudios de proporciones, de anatomía, de algunos rostros. También he hecho algunas pruebas de color de marcadores, todos esos son marcadores de alcohol. Algunos retos, entonces también traté de hacerlos con diferentes técnicas. Por acá tengo muestras de fine liners, también trabajé con marcadores de agua aquí. En este caso utilicé tiza pastel y algunos marcadores acrílicos. Incluso en algún punto decidí utilizarlo como un Common Place Journal, que es un lugar donde voy anotando totalmente todas las ideas que vaya teniendo o cosas que me parecen relevantes como ideas. Entonces el tema de este cuaderno la verdad ha sido bastante libre. El siguiente sketchbook que quiero mostrarles es este de aquí. Las hojitas son como color crema. He tratado de hacer ilustraciones a lápiz. También he utilizado lápices de color. También tinta. Quería inicialmente dedicarlo como para hacer rostros, pero finalmente terminé haciendo diferentes cosas. Por acá hice una ilustración de mi gato. Terminé pintando flores. Acá hice otro rostro. Más ilustraciones con fine liners. Mis sketchbooks han tenido esa particularidad y es que los he utilizado para hacer exploraciones de diferente índole. No han tenido un tema como otras personas que han sido más organizadas con sus sketchbooks, pero pues finalmente esa es la gracia también, que cada uno fluya en la creatividad de la mejor manera que considere. Por ejemplo, esto fue un reto que hice alguna vez en un club de dibujo. Mostré en un short cómo fue el proceso de creación de esta ave de aquí. Marcadores acrílicos, nuevamente marcadores acrílicos estos son marcadores de alcohol con lápices de color también. Aquí hice el negativo de también con fine liners, también hice este de aquí, mi participación en el Inktober, este de aquí también, unas orquídeas, por acá pinté unas flores, esos son los borracheros, una muestra de una mano. Todo esto lo hice para un encargo que me pidieron en algún momento. Por acá esto también fue parte de un reto. Entonces ahí vamos completando el sketchbook. Por acá tengo este otro. Este es de papel acuarela, aunque yo realmente lo he utilizado con acuarela y con gouache, incluso con acrílico. Hice estas orquídeas en primer lugar. Ese fue de mis primeros sketchbooks y le guardo mucho cariño porque en él hice de mis primeras aves. Entonces me parece que guardan historias muy chéveres. Por acá trato de mantener las paletas de color. Este de aquí lo hice con gouache. Más ilustraciones que he hecho. Por acá todo esto es gouache. He hecho flores, nuevamente flores en acuarela.
Esto fue wash. Y exploraciones de colores, de texturas, de formas. Me pareció muy chévere el tema de las composiciones para hacer urban sketching. Este de aquí es un sketchbook que creo que mucha gente conoce porque lo venden en Dollar City. La particularidad de este sketchbook es que tiene las hojas amarillas. Entonces, pues esto realmente va a tener un impacto en cómo se perciben los colores. Pero dado que las hojitas son gruesas, entonces permite trabajar en diferentes técnicas. Yo acá he utilizado lápiz, he utilizado tinta también, he trabajado con marcadores, lápices de color. Pienso que funciona muy bien. Puede conseguir resultados chéveres porque finalmente puede hacer un contraste entre los colores el color de la hoja y los colores que voy a utilizar aquí. Yo lo he trabajado con acuarela. Se comporta bien a pesar de que se arruga un poquito, pero pues permite trabajarlo. De cualquier forma se consigue que la ilustración funcione. Esto también es acuarela. Me permiten entender combinaciones, cosas que para mí en el futuro pueden funcionar. Por ejemplo, esta la hice pensando en hacer un cuadro de este tipo de hojas y al final lo hice en otra técnica e incluso en un lienzo, pero pues estas exploraciones ayudan a ir esbozando las ideas que yo quiero plasmar en el futuro. Nuevamente flores, las flores siempre son muy recurrentes, y las aves. Esto también me permite llevar un registro, ¿no? Evolucionando el estilo, cómo va cambiando la técnica, incluso cómo va mejorando las habilidades también. Este de aquí lo hice en tiza pastel y también permitió ir armando una de las obras que publiqué hace poco. Esto aquí también es tiza pastel. Me ha gustado trabajar mucho este medio en este tipo de hojas. Nuevamente aquí pastel también, flores, aves, estas frutas también, más flores. Aquí trabajé bastante con tiza pastel, por acá hice algunas ilustraciones que también las trabajé con marcadores. Esto fue como un ejercicio de trabajar con manchas. Nuevamente más flores en tiza pastel. Por acá hice algunas exploraciones de marcadores acrílicos. Tengo unos marcadores que también son como metalizados, entonces aquí se ve. Igual en estas flores de aquí que también se ve que tiene un efecto metalizado. Estas hojas de aquí que también son en marcadores. Y tengo este sketchbook que son hojas blancas. Estas son de las primeras ilustraciones que hice hace ya rato, por acá está la fecha, en 2020. Ilustraciones con fine liners, ensayos de flores. Me gusta mucho hacer el ejercicio de probar el material que voy a utilizar en alguna hoja del sketchbook o el blog para entender cómo se va a comportar en la obra antes de empezar a utilizarlo, porque a veces nos podemos llevar sorpresas pensando que con cierto gramaje las hojas van a resistir o van a aguantar la técnica que le vayamos a aplicar o se van a comportar igual, y al final el resultado que obtenemos no es el que esperábamos o el que nos imaginábamos que iba a pasar. Entonces es mejor hacer las pruebas aquí, ver si combinan, si el medio que vamos a utilizar es compatible con la calidad de la hoja. En este blog he hecho ilustraciones en lápiz de color principalmente. Aquí hice algunos rostros con lápices de color, también de hace algunos años. Y también he tratado de hacer el boceto de cómo quiero que vaya a quedar una obra que posteriormente voy a llevar al lienzo. Entonces aquí hice la ilustración del lago de peces koi, algunos estudios de aves. Esta ave es un barranquero. De este hice un cuadro, entonces quería entender de qué forma lo quería posicionar. Al final terminó llevando esta posición de aquí. También hice alguna ilustración esos son marcadores de alcohol. Aquí nuevamente estudios de cómo quiero que quede la obra previo, entonces voy haciendo anotaciones, colores que voy a combinar. Si bien el proceso puede ser muy libre, también resulta cómodo tener una idea previa armada en la cabeza. Tengo este otro que es un sketchbook bastante grande. Me gusta tener las paletas de los materiales que tengo registrados aquí. Como pueden ver aquí el marcador pasa totalmente, incluso hasta la siguiente hoja, entonces pues no me pareció práctico como para trabajar directamente en las hojas. Entonces lo he utilizado para llevar el registro de las paletas de color que tengo en los diferentes materiales. Por ejemplo, esta es la paleta de los wash de Himi. Hice lo mismo con la paleta de acuarela de Winsor & Newton. Esto es papel acuarela que está aquí fijado. Entonces, pues no corro el riesgo de que el papel no se comporte tan chévere cuando le aplique el color directamente. Y al inicio hice algunos estudios también para obras que he hecho. Este es el de las
hortensias que mostré al inicio en uno de los sketchbooks. Por acá tengo el recorte de un estudio que hice para un cuadro de calateas. Entonces por acá hice algunas anotaciones de cómo iba a utilizar la pintura para que quedaran de la forma en la que yo quería, de qué forma cambiaban las hojas. Este cuaderno lo quiero mucho porque tiene mucho de la historia de las obras que he ido pintando y me gusta tener ese registro. Este también lo utilicé para un autorretrato que hice. Quería estar rodeada de algunas plantas que me gustan mucho y unas flores que me parecen muy lindas, entonces acá hice el estudio de cómo iba a combinar los colores, las paletas de color por acá también. Me ha gustado mucho utilizar este cuaderno puntualmente para llevar el registro de cómo voy esbozando mis obras. Los cuadernos para mí han sido un espacio de exploración y de abordar diferentes ideas o proyectos que tenga en mente sin la presión de una obra terminada. La idea de los cuadernos para mí es que sean espacios que no necesariamente tienen que ser totalmente estéticos o que guarden una lógica todos dentro de sí, sino que vayamos plasmando las ideas que tenemos, que exploremos bastante con ellos y que justamente sea el espacio donde no temamos a arriesgar el ser creativos. Siento que en este momento en redes las personas muestran sketchbooks que son perfectos, que son hermosos, que todos los dibujos que contienen son muy lindos y esto suele generar una presión innecesaria dentro de las personas que no se dedican al arte pero que disfrutan de ello, en que si mi cuaderno no está perfecto y no está hermoso como el de esas personas, pues no vale la pena o lo estoy dañando, o uno ve la presión de las personas que empiezan un cuaderno y dicen no, me da pesar dañarlo o empezarlo porque se va a ver feo lo que estoy haciendo, entonces prefiero no utilizarlo. Y la idea es justamente eso, utilizarlo así sea para cosas que no necesariamente se vayan a ver lindas. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.